El sermón del día de hoy está fuera de la serie y se llama Viviendo en santidad en medio de un mundo hostil. Así que vamos a darle lectura a 1 de Pedro en el capítulo 1, versos 13 al 17. Así que acompáñeme y le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Padre, tu palabra ha sido leída y le corresponde, Señor, a tu Espíritu Santo poder darnos la interpretación de esta. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que puedas abrir nuestros oídos espirituales, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, para recibir el mensaje que tú tienes para nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Bueno, esta es la primera carta de Pedro. Y en la primera carta de Pedro, nosotros tenemos un tema central que recurre a toda esta carta y es respecto a la santidad. Ahora, la primera carta de Pedro, para que usted tenga un poquito de contexto, fue escrito alrededor del 62 al 64 después de Cristo y está dirigido a creyentes que se encontraban esparcidos en Asia Menor, lo que actualmente geográficamente corresponde al territorio de Turquía. Ahora, estos cristianos estaban enfrentando sufrimiento, rechazo y persecución por su fe en Jesucristo. Ahora, de una u otra manera, los cristianos hoy en el presente siguen enfrentando persecución, aunque probablemente no como lo sufrieron en algunos lugares o en algunos tiempos como este. Por ejemplo, hay países hoy en día donde predicar el Evangelio está prohibido, se considera proselitismo y las personas podrían enfrentar la ejecución, muerte por ejecución, por predicar el Evangelio. Damos gracias al Señor que aquí en el continente americano por lo menos ese tipo de persecución no la tenemos. Así que usted tiene libertad para predicar de Cristo. Tenemos libertad para anunciar las buenas nuevas del que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que el apóstol le está escribiendo con un tono pastoral. Y esto me parece bien interesante porque yo recuerdo al apóstol cuando estaba comenzando el ministerio con Jesús. ¿Se acuerda cómo era Pedrito? Pedrito era impulsivo, era un poquito arrebatado, a veces tomaba decisiones apresuradas, precipitadas. Ahí hay un Pedrito por ahí, espero que no sea ese tipo de... Ahí está Pedrito para allá. Pero este Pedrito que habla la Biblia, ¿se acuerda que en un momento saca la espada para defender a Jesús y le corta la oreja a un centurión y Jesús le dice, detente, Pedro? No, yo no he venido a esto. Y toma la oreja del soldado, la pone en su lugar. Y Pedro, yo creo que se queda, pero Jesús, te vienen aquí a aprender, yo te estoy defendiendo. Él estaba confundido, no sabía, no había entendido realmente el propósito. Así que de ese Pedro impulsivo, ahora vemos acá un Pedro mucho más pastoral. Así que eso también es un principio de enseñanza para nosotros. Quizás nosotros en nuestro caminar cristiano éramos gruñones, éramos malas pulgas, como dicen ahí en mi país, ¿cierto? De mecha corta. Algunos le dicen, en mi país también le dicen pastito seco. Usted le prende un fosforito, se prende rápidamente. Pero cuando nosotros vamos avanzando en el Señor, nuestro carácter tiene que ir siendo transformado. Algunas personas dicen, bueno, así nací y así me moriré, como dice una canción. Palo que nace encorvado nunca jamás se endereza, decía una canción por ahí. Pero quiero decirle que para nosotros los hijos de Dios eso no aplica. Eso no aplica para nosotros. Si yo le respondo mal a mi esposa, ¿cierto? Yo tengo que cambiar esa manera.
Y si mi esposa hace lo mismo conmigo, también ambos tenemos que trabajar y tenemos que ir forjando nuestro carácter con la ayuda del Espíritu Santo. Así que usted no le diga a su esposo, bueno, tú me conociste así y así me tienes que aceptar. No le diga eso. No le diga eso, porque usted tiene que cambiar si realmente ama a esa persona. Y yo sé que mi esposa puede ser aquí una witness. Ella puede declarar, desde que me conoció yo sé que he cambiado mucho. Yo me he dado cuenta y por supuesto que ella con mayor razón se ha dado cuenta. Y ella también ha cambiado en favor de nuestra relación matrimonial. Así que nosotros tenemos que ir transformando nuestro carácter. No podemos ser las mismas personas impulsivas que éramos al principio porque tenemos que ir creciendo en sabiduría, en madurez. El tema central de la carta, como les decía, es la santidad en medio de la prueba. Y Pedro les está animando, manténganse en santidad aun cuando están enfrentando situaciones adversas y de persecución. Mire lo que dice el teólogo J.C. Ryle en su obra, en su libro llamado Santidad. La santidad es un hábito de ser de un mismo sentir con Dios, según la descripción que encontramos de su mente en las Escrituras. Es el hábito de estar de acuerdo con el juicio de Dios, odiando lo que Él odia y amando lo que Él ama, y midiendo todo este mundo según la norma ¿de qué? De su palabra. ¡Wow! Eso está tremendo. O sea, las cosas que el Señor odia, nosotros también tenemos que rechazar, y las cosas que el Señor ama, nosotros tenemos que amar. Y las cosas de este mundo las tenemos que medir no conforme a nuestro pensamiento, a nuestro juicio, sino con respecto a la palabra de Dios. Porque imagínense que cada uno de nosotros utilizara nuestro propio criterio para actuar. ¿Cuántas personas vemos aquí? Unas 100 personas. 100 personas vamos a pensar diferente. Por eso que el Señor nos deja su palabra para que nosotros no actuemos en cuanto a nuestro pensamiento, nuestras ideas, sino en cuanto a su palabra. Así que hoy vamos a ver cómo Pedro nos llama a vivir en santidad mientras esperamos la revelación plena de Cristo, mientras la esperanza de que Cristo viene por nosotros. Vamos al primer punto de este sermón, un llamado a preparar la mente. Versículo 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Algunos me preguntarán, pastor, ¿pero qué significa ceñir los lomos? ¿Usted sabe lo que significa ceñir los lomos? Todos están con una cara de preguntas. Porque no es una frase que nosotros utilizamos comúnmente. Yo no le digo a mi esposa en un tono como la Reina Valera, esposa mía, voy a ceñir mis lomos. Yo no le hablo así. No hablamos así. Por eso que nosotros muchas veces nos conviene mirar diferentes traducciones bíblicas para que podamos tener un mejor entendimiento del pasaje. ¿Sabe lo que significa ceñir los lomos? Ceñir los lomos era una imagen de preparación para la acción. Los judíos muchas veces, o ellos usaban túnicas, entonces cuando se preparaban para la acción, se ceñían la túnica, se la levantaban. Muchas veces, a veces las mujeres también cuando usaban vestidos, cuando tenían que, no sé, saltar una charca, algo que hacían, se subían el vestido para que no se les mojara. Mire lo que dice acá la Nueva Traducción Viviente. Así que aquí lo que está tratando de decir el apóstol, esto se aplica a la mente. Ceñir los lomos significa estar alertas, estar enfocados, no distraídos por los placeres o las preocupaciones de este mundo. Eso es lo que significa ceñir los lomos. Estar mentalizado y enfocado en las cosas. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente, que por cierto se la recomiendo para que tenga un mejor entendimiento. Y esto lo dice más claro, en un lenguaje un poquito más moderno. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Yo creo que eso se entiende mejor que ceñir los lomos, ¿o no? Claro que sí. Así que usted aprenda a comparar diferentes versiones bíblicas. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo.
Así que lo que está diciendo Pedro, que nosotros tenemos que tener esperanza en la gracia futura, en la salvación que tenemos en Cristo, y eso es lo que debe moldear nuestra mente en el presente. O sea, nosotros tenemos que mantenernos enfocados en las cosas de arriba. Muchas veces los cristianos pierden el tiempo enfocándose en las cosas de este mundo, que por cierto que van a perecer. Tenemos que tener un equilibrio. Tenemos que mantenernos enfocados en las cosas de Dios. A veces la gente vive su vida trabajando y luego que se enferman, se mueren y nunca disfrutaron las cosas que acumularon. Tiene que haber un equilibrio entre trabajar, entre disfrutar lo que el Señor te permite tener y también estar sirviendo y estar enfocado en las cosas de arriba. Jesucristo lo dijo, miren, Mateo capítulo 6, versos 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Así que la pregunta que yo te hago en esta hora es, ¿dónde está tu corazón? ¿Está tu corazón enfocado en el Señor, en las cosas de Dios, o está tu corazón enfocado en las cosas materiales? Porque podemos desequilibrarnos muy fácilmente. Nosotros vivimos en un país que es la cuna del capitalismo. Y el capitalismo, por cierto, encuentro que es un sistema que trae prosperidad. Usted ve los países comunistas y lo único que viven el sueño comunista son los gobernantes, porque el pueblo vive en la miseria y en la pobreza. Pero estamos en un país, la cuna del capitalismo, un país próspero y que puede desviarnos fácilmente de las cosas de arriba. Sobre todo cuando hay personas que vienen de Latinoamérica donde no tenían tanto poder adquisitivo, no podían comprarse un carro, con suerte tenían una bicicleta y llegan a los Estados Unidos de América, donde comienzan a ganar más dinero, entonces ahora tienen la capacidad de poder comprarse un vehículo y no se compran un vehículo chico, no, quieren comprarse un truck, una camioneta grande para que se note la bendición. Está bien si usted puede hacerlo, gloria a Dios. Pero a veces también yo me he dado cuenta que hay personas que les gusta aparentar. Aparentan una realidad que apenas pueden sostener. Cómprese un carro que usted pueda pagar. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces la gente que viene de nuestros países llegan a Estados Unidos y aquí se enfrían. En sus países servían a Dios fervientemente y llegan acá y la prosperidad de este país los consume y los enfría. Por eso que yo digo que Estados Unidos es un enfría a cristianos para el que no está firme. Porque para el que está firme no hay nada que lo va a mover de la roca que es Cristo Jesús. Si usted está claro, usted no va a haber nada que lo mueva. Pero si usted no está firme en la roca, usted puede irse, desviarse. Entonces la prosperidad puede también tener consecuencias negativas si usted no se enfoca en las cosas de arriba. Jesús nos dice, donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Que nuestro corazón se enfoque en las cosas de arriba. Primero, no nos dice que no trabajemos, que no podamos disfrutar, ¿cierto?, de ir a un restaurante, de comprarse un carro, de comprarse ropa. No nos dice eso. Lo que nos está diciendo es que eso no sea tu enfoque, no sea tu prioridad. Que tu prioridad sea Jesús. Y todo lo demás, Él te promete que te lo va a añadir. Busca a Dios primeramente y vas a ver cómo Dios te va a proveer todas las cosas. El apóstol Juan dice, yo quiero que ustedes sean prosperados en todo. El Señor nos quiere prosperar en todo. El problema es que muchos no están preparados para todo tipo de prosperidad. La prosperidad económica muchas veces puede desviar el corazón del hombre del propósito de Dios.
El segundo punto es un llamado a la obediencia como hijos. Versículos 14 y 15 dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sean también ustedes santos en toda forma de vivir. Así que Pedro nos recuerda que nosotros somos hijos, pero debemos ser hijos obedientes. Y recuerde que esa es una de las marcas del verdadero discípulo. Un verdadero discípulo es una persona obediente a la palabra de Dios. O por lo menos, esto es lo que debía manifestarse en un hijo verdadero. Ahora, antes nosotros vivíamos en ignorancia. Aquí está haciendo una separación entre dos momentos diferentes. Primero, antes dice que vivíamos en ignorancia. Cuando estábamos lejos del Señor, éramos ignorantes de las cosas de Dios, siguiendo nuestros deseos egoístas. Cuando nosotros no teníamos el Espíritu Santo, no le habíamos rendido nuestra vida a Cristo, nosotros andábamos en base a nuestros propios deseos, buscando satisfacer nuestros deseos. Y esos deseos probablemente nos desviaban totalmente de la santidad y del propósito de Dios. Pero ahora nosotros hemos sido llamados a vivir una vida distinta. Nadie que conozca a Cristo verdaderamente y entiende a quién le sirve puede ser la misma persona. Nadie que conozca a Cristo puede ser la misma persona. Siempre cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él nos transforma, Él nos cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Ahora, la comparación es clara. De la ignorancia pasamos a la luz de conocimiento de Cristo. Así que antes, cuando no teníamos a Cristo, Pedro dice que éramos ignorantes, pero ahora nosotros tenemos la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo lo declara en Juan capítulo 14. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie va al Padre sino por mí. Jesucristo es la verdad encarnada, la verdad absoluta. Así que la medida de nuestra vida no es algo relativo, sino que es absoluto. Y el llamado es claro. Dice, sean santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Y usted sabe lo que significa todo o toda la manera de vivir? Significa que usted debe reflejar la santidad en toda área de su vida. Relaciones personales, matrimoniales, relaciones con los hijos, relaciones laborales, economía, finanzas, en todo eso, declaración de impuestos, en todas esas áreas nosotros debemos reflejar la santidad de Dios. No hay ninguna área que no puede ser impactada por el Señor. Ahora, hay algunas personas que teniendo quizás un mal entendimiento de Dios, piensan que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al del Nuevo Testamento. ¿Lo ha escuchado? Yo lo he escuchado muchas veces. No, es que antes Dios era mucho más severo. Y el Dios de ahora pareciera como que no le interesa que nosotros pequemos. No, Dios es el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado. La ley decía, si alguien entraba en adulterio, ambos lo sacaban del campamento, lo llevaban en la periferia del campamento y los apedreaban. Eran muertos por lapidación. Hoy en día no estamos bajo la ley. Si tú caes en adulterio, nadie te va a matar. Vas a perder tu matrimonio, probablemente, pero no te van a matar. Entonces, a veces vemos eso y pensamos que tenemos una licencia en la gracia para hacer lo que queramos. Total, ahora Dios no es tan severo. Si tenemos esa mentalidad, tenemos que cambiarla, porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios santo y el Dios que se revela en el Nuevo Testamento también es un Dios santo. De hecho, Pedro, cuando nos llama aquí a ser santos, él está citando un pasaje de Levítico, capítulo 11, verso 44. Mire lo que dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Así que el mensaje es directo y claro. Por lo tanto, su pueblo debe reflejar la santidad. Dios nos está diciendo, yo soy santo,
y espero que los que son llamados, los que son mis hijos, también muestren mi santidad. Ustedes, en otras palabras, como dice Pablo, son embajadores en la tierra. Nosotros somos embajadores de Cristo. Usted, donde quiera que vaya, es un representante de Jesús. Ahora, ¿cómo nos verán las demás personas? ¿Nos verán como representantes de Jesús? ¿Qué hablarán de nosotros? ¿Hablarán bien de nosotros? ¿Tendrán una buena imagen de nosotros o no? Algunas personas dicen, a mí no me interesa lo que piensen los demás de mí. Mentira del diablo. Porque tú no te mandas solo. Tú ahora tienes un rey que está sobre ti. Ahora tú eres un siervo por amor y tú lo representas. Así que lo que los demás piensen de ti te debe importar. Porque eres un representante, un embajador de Cristo y Jesús quiere que tú muestres su luz a los demás. Esto es como los embajadores de los países. Los embajadores que están en diferentes países, por ejemplo, el embajador de Chile vive aquí en Estados Unidos. Él tiene que tener un comportamiento intachable. Tiene que respetar la ley de los Estados Unidos y representa al gobierno de Chile en este país. Él tiene que tener un comportamiento moral, ético, intachable, porque él está representando la República de Chile. También el embajador de los Estados Unidos, que reside en Santiago de Chile, también representa a los Estados Unidos de América. Por lo tanto, ese embajador tiene que comportarse como un representante de su país. Hay embajadores que a veces se han portado mal y los han destituido, los han cambiado, porque han puesto, ¿cierto?, a su país, han puesto a su país en vergüenza. Ahora usted es un embajador de Cristo. ¿Cómo está representando usted el reino de Cristo? El reino del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Mire lo que dice el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Si Dios nos ha adoptado como hijos suyos, debemos mostrar la familia a la que pertenecemos. No hay marca más clara que la santidad. Así que nosotros, siendo parte de la familia de Dios, nosotros debemos mostrar y reflejar esa santidad. Ahora, cuando hablamos de santidad, significa que somos apartados por Dios. Ahora, no significa que usted está aislado del mundo, porque nosotros hemos sido apartados. Dice, ustedes no son del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Ahora, ¿qué significa eso? Algunos cristianos, malinterpretando esto, dicen, bueno, yo no me puedo juntar con nadie incrédulo. Y se cierran solamente a tener amistades con cristianos. Es un malentendimiento, porque usted va a tener familia que es inconversa, compañero de trabajo que es inconverso, un cajero del supermercado que es inconverso que lo va a atender mal. Y usted tiene que comportarse como un embajador. Así que nosotros pertenecemos a una familia donde debemos reflejar santidad, que hemos sido apartados. Como por ejemplo, nosotros podemos tener amigos que no son cristianos, pero nosotros tenemos que reflejarles la luz a ellos. Persuadirlos para que se conviertan y no que ellos nos arrastren a sus cosas. Y también tenemos que saber dónde compartir en el lugar y en el momento adecuado. Oh, yo quiero convertir a mi amigo, así que le voy a predicar. Me invitó a tomarnos allá un whisky al bar y entonces usted va a ir a meterse al bar para predicarle el evangelio. ¿Usted cree que eso es sabio? No creo que sea sabio. Es como un hermano en Chile una vez que quería evangelizar a las prostitutas y se iba a meter a un prostíbulo. No es la manera, ¿no? Tenemos que ser sabios. Relacionémonos con la gente inconversa, pero tengamos paciencia, tengámosles amor y mostrémosles el amor de Cristo. Sea usted de influencia positiva para ellos. A veces hay personas que con la presión del grupo ceden y venden sus principios. Bueno,
Total, aquí nadie se va a enterar, el pastor ahí anda en Scranton, los hermanos también, no me van a ver aquí, no me van a ver lo que yo hago. Pero Dios te está viendo. Muchas veces olvidamos que Dios es omnipresente y le interesa a usted más lo que piensa el pastor, lo que piensa el hermano, que lo que piensa el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Si Él lo está viendo a usted 24/7, ¿acaso eso no le hace a usted temblar? No olvidemos que nosotros servimos a un Dios santo. Pablo lo decía, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Muchas veces nosotros miramos a Dios pequeño y formamos un Dios en nuestra mente, un Dios a nuestra medida, un Dios que nos permite hacer lo que queramos. Eso no es así. Dios quiere que algunas cosas nosotros simplemente dejemos, porque Él quiere que nos apartemos y nos dediquemos para Él. La santidad debe reflejarse en toda área de nuestra vida. ¿Es algo fácil? Por supuesto que no, porque estamos siendo influenciados constantemente con filosofía de este mundo, pero no estamos solos. Porque Él dijo que no nos dejaría huérfanos, sino que nos enviaría al Consolador, al Espíritu Santo. Así que ahora el Espíritu Santo que vive en usted le da la fuerza, la fortaleza para vencer el pecado, para vencer las tentaciones de este mundo. Gloria a Dios. El punto número 3 es vivir en temor reverente a Dios. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pedro añade que aunque nuestro Padre Celestial es nuestro Padre, pero también es un juez imparcial. Muchas veces nosotros tomamos ventaja, bueno, Dios está de mi parte, está de mi lado, y si nos portamos mal, pensamos que Él no nos va a disciplinar porque Él nos ama. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. El padre al hijo que ama lo disciplina y lo amonesta. Esto no significa que nosotros tenemos que tener un temor de esclavo, de terror, sino un temor reverente. El temor de Dios significa amarle con reverencia, con respeto, porque Él es santo. Como el de un hijo que ama y respeta a su padre. Dios nos examina y nuestras obras deben reflejar la vida que Él nos dio. Estamos siendo examinados constantemente por Dios en nuestros corazones. Si usted tiene un mal pensamiento, está pensando hacer algo malo, pídale al Señor que le libre de esos pensamientos. El temor reverente nos guarda de la complacencia espiritual. Ya estamos bien. A veces nos comparamos con el hermano que está al lado. Y entonces dice, bueno, el hermano viene tarde mar y nunca a la iglesia, se congrega 3 veces al mes, o sea, cada 3 meses, y usted se compara con el hermano, bueno, yo estoy mejor que él. Porque siempre usted, si se compara con alguien más, usted va a estar mejor. Pero no somos llamados a compararnos con los hermanos. Nuestra comparación debe ser Cristo. Él es el blanco perfecto, tú tienes que compararte con Él. Así que el temor nos guarda de la complacencia espiritual, del conformismo y nos impulsa a vivir con seriedad nuestra fe, a ser personas comprometidas, personas de palabras. Si yo te digo algo, hermano, tengo que cumplirlo porque mi honor está en juego. Y tú tienes que hacer lo mismo. Si tú te comprometes conmigo o con alguno de tus hermanos, cumple tu compromiso. Algunos andan como el cuento de Pedrito y el lobo. ¿Se acuerda? Que siempre mentía, ahí viene el lobo y no venía. Hasta que después vino el lobo y era verdad, pero ya nadie le creía. ¿Cómo estamos nosotros delante de la gente? ¿Somos personas creíbles? ¿Tu compromiso lo toman en serio o no? Las disciplinas espirituales nos ayudan a santificarnos. No son un fin en sí mismas,
pero nos ayudan, porque nosotros no podemos santificarnos a nosotros mismos, no tenemos ese poder, sino que el Espíritu Santo es el que obra en nosotros y nos santifica. Pero también usted debe poner su parte, debe someter su voluntad y también debe estar practicando las disciplinas espirituales que nos ejercitan para la piedad. Debe estar leyendo la palabra de Dios, debe asistir a los grupos de estudio, debe estar orando. Todas estas disciplinas nos ejercitan para la piedad y hacen que el Espíritu Santo pueda transformarnos a la imagen de Cristo. Mire lo que dijo J.I. Packer en su libro Conociendo a Dios. El temor de Dios es la raíz de toda verdadera piedad. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que si alguien realmente teme a Dios, pero de verdad, y le respeta y le ama genuinamente, esa persona va a reflejar una vida piadosa. Alguien que no refleje una vida piadosa es todo lo contrario, no tiene temor de Dios. El mensaje de Pedro es claro. En medio de un mundo hostil, los cristianos somos llamados a la santidad. Nuestra esperanza está en Cristo y eso nos da fuerza para vivir de manera diferente. Cristo es el motor en nuestra vida. Pedro nos recuerda 3 aspectos fundamentales aquí, que nosotros tenemos que tener una mente preparada y una mente sobria. Tenemos que vivir una vida obediente que refleje la santidad de Dios. La obediencia te santifica, te ejercita para la piedad. Y un temor reverente que nos impulsa a caminar rectamente delante de nuestro Padre Celestial. Temer a Dios, ten temor de Dios, que todo lo que tú hagas puedas consultarlo con tu Padre Celestial. Señor, quiero hacer esto, ¿te agrada? Si nosotros hiciéramos eso y hiciéramos este ejercicio, creo que muchas de las decisiones que tomamos no las tomaríamos. Y muchas de las cosas que hacemos no las haríamos, porque en una conversación con tu Padre Celestial, tú vas a escuchar su voz que dice, no, eso no te conviene, hijo. Sale de ahí. Esa relación no te conviene. Cuídate. Cuida lo que sus ojos están viendo. Cuida tus pensamientos. Esa relación está peligrosa. Estás coqueteando con alguien que no es tu esposa. El Espíritu Santo te hace y te lleva a todas estas cosas porque quiere mantenerte en santidad. ¿Sabe qué, querido hermano? La santidad no es un peso. Algunas personas como que no quieren venir a la iglesia. No, que si yo voy a la iglesia no voy a poder hacer esto, otro, y esto otro, y esto otro. Como que ven la santidad de Dios como algo malo. No, que a mí me gusta de repente, no sé, darme mi arrancadita, hacer esto. Estás pensando egoístamente. Pero cuando tú entiendes y conoces a Dios verdaderamente, Él pone en ti una mente diferente, que te aleja de las cosas que antes te gustaban. Es la manera en que nosotros mostramos al mundo que pertenecemos a Cristo y que nuestra esperanza está en Él. La iglesia, dice la palabra de Dios, que Él va a venir a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Cómo está nuestra vida cuando Él venga? ¿Cómo te va a encontrar cuando Él venga? Y cuando te pregunte, ¿qué hiciste con tu don espiritual? ¿Qué hiciste con lo que yo te entregué? ¿Le hablaste a alguien de Cristo? Señores, que los vi, me pasaba trabajando, que hay que pagar el carro, hay que pagar la casa, hay que pagar las tarjetas de crédito, Señor. O esperamos que el Señor nos diga, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quieren escuchar eso? Yo lo quiero escuchar, pero usted tiene que esforzarse, tiene que vivir para Él, tiene que poner las cosas de Él primero que sus intereses personales. Porque todos a veces tenemos intereses personales.
tenemos deseos egoístas, tenemos que ser honestos, pero el amor de Dios tiene que desplazar todos esos deseos egoístas. Quiero dejarle algunas recomendaciones prácticas para el día de hoy. Primero, vive con una mente enfocada en la eternidad. Recuerda, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Así que tú eres un ciudadano de un reino que no es de este mundo. No dejes que las distracciones, el materialismo, el dolor presente te hagan perder de vista la esperanza de Cristo. Nuestra hermana ya me oraba que nada nos desvíe de Él. Tribulación, enfermedad, nada nos desvíe de Él. Él tiene que ser nuestro enfoque, Cristo Jesús, en donde reside nuestra esperanza de la salvación. Segundo, abrace la santidad como un estilo de vida. No es una opción, sino un llamado para todo creyente. No es que los pastores, los que están teniendo un cargo en la iglesia, son llamados a ser santos y el resto no. Aquí no hay diferencia. Todos somos llamados a santificar nuestras vidas. Cada área de tu vida debe reflejar a Cristo. Llámese trabajo, familia, iglesia, finanzas, pensamientos, negocios. Todo eso debe reflejar a Cristo en tu vida. Y por último, cultive un temor reverente a Dios. No viva usted confiado en la gracia como una excusa para pecar. Por el contrario, cada vez que conocemos a Dios y cada vez que lo conocemos y lo entendemos más, eso debe guiarnos a tener una relación más profunda con el Señor. Vive sabiendo que Dios es amoroso, pero también un juez justo. Cuando he conversado con algunas personas, y conversaba con un amigo pastor, a veces el conocimiento de la palabra puede producir dos cosas en ti. Soberbia o humildad. Soberbia en el sentido que a veces los que saben mucho de la palabra pueden querer mostrar su conocimiento y tratar a los que no saben mucho de manera insignificante. Pero lo otro es que mientras más tú conoces a Dios y su palabra, más te das cuenta de que necesitas más de Él. Más te das cuenta de que necesitas cada día agradecer por ese amor inmerecido que Dios puso sobre nosotros. No estamos aquí porque seamos los mejores, simplemente porque Dios tuvo misericordia de nosotros. De esa misma manera, nosotros tenemos que tener misericordia con las personas que no tienen a Cristo. ¿Es difícil? A veces sí lo es. Pero tenemos que mirar a esas personas como Dios las mira. Hay un alma que salvar. Hay un alma que también necesita encontrar a este Salvador que ha transformado tu vida y mi vida. Y nos ha dado una vida nueva y abundante. Quizás no tenemos una vida perfecta porque mientras estemos en este cuerpo vamos a equivocarnos, vamos a pecar, pero nos vamos a levantar y vamos a seguir adelante, sabiendo que servimos al Dios verdadero y que la esperanza de que Cristo viene por nosotros es inminente en cualquier momento. Gloria a Dios.